que debemos tener en Cristo Jesús. Día conmigo genuino. ¿Sí? ¿Puedes pasarla? ¿Sí? Así es que este libro de esta serie, ¿sí? Una vida genuina, va a estar basada en el libro de Santiago. Así es que usted se puede adelantar y se lo va a echar bien rápido y muy corto, pero vamos a extraer de ahí algunos principios que nos van a ayudar. ¿Está bien? ¿Sí? Okay. Tomen nota, le animo para que traiga una libreta, algo para que usted pueda ir anotando. Cuando hablamos de esta parte genuina, necesitamos saber qué significa genuino. Y la palabra genuino significa que conserva con total pureza o autenticidad sus características propias o naturales. Cuando tú compras un artículo de piel, tú puedes decir, es que este es 100% ¿qué? Piel. ¿Por qué? Porque está la textura, está el aroma, el olor, algo muy característico, y tú puedes sentir, no, este es piel, ¿no? Hay otro que es tacto piel, que se parece a la piel, pero no es piel, que en poco tiempo como que se descarapela, como que se va pelando y va quedando un plástico. Así es que nosotros debemos conocer que estamos en este proceso de parecernos cada vez más a Cristo. Y esto va a requerir que nuestra vida de fe sea genuina ante los demás y genuina en nuestra búsqueda con Dios. Esta palabra genuina no quiere decir perfección. Si no es que, solamente son los perfectos y los santos y los que nunca hacen, no. Genuino quiere decir esta parte de buscar al Señor. Ahora, este es el trabajo que el Espíritu de Dios va a hacer en nuestra vida. ¿Cuál es? Trabajar en nosotros. La Biblia dice en el libro de Filipenses, el que comenzó en nosotros, la buena obra la va a perfeccionar, es decir, va a quitar las impurezas para que salga lo genuino que hay en cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesús llega a nuestra vida, la Biblia dice que la vida de Dios se conecta con nosotros. La Biblia dice que a cada uno de nosotros se nos dio una medida de ¿qué? De fe. Así que tú tienes fe. Bueno, pero es que no me alcanza para hacer, bueno, la medida de fe es para empezar a creer en los principios, para empezar a creer en el sacrificio de Jesús. La pequeña fe que tenemos nos va a permitir desarrollar y conocer más cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero hay una medida de fe. También dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ha dado dones, hay habilidades, capacidades, talentos, dones del Espíritu, dones del Padre, dones del Hijo, que están dentro de nosotros. Ahora, todo ese paquete que está dentro de nosotros es genuino. Diga conmigo, genuino. No lo hemos muy convencido, es genuino. No pasó por algún filtro, no pasó por intermediarios, sino directamente del corazón de Dios fue depositado en la vida de cada uno de nosotros. Y es algo genuino lo que está dentro. Pero nosotros necesitamos ir desarrollando nuestra vida de fe a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la enseñanza, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través del servicio. Es decir, que lo genuino que hay tiene que exponerse, pero las cosas que vamos cargando a lo largo de nuestra vida como que van manchando lo genuino de Dios. ¿Sí me estoy explicando? El mal humor, el pecado, la irritabilidad, el enojo, el carácter y todo lo demás va opacando y va ensuciando eso genuino que Dios depositó en nuestra vida. ¿Voy siendo claro? Ok. Lo segundo es que lo contrario a genuino es parecido, es algo similar, ¿sí? Es una réplica. ¿Sí? Bueno, ahí está la figura, es un zapato con esta como que a ala, ¿no? De ese de Nike, y el letrero dice, vendo tenis Nike a muy buen precio, ¿sí? Pero nada que ver, ¿no? O sea, es un zapato con solamente medio logo, ¿verdad? Y dice, eso es un original, y no es así. Así es que es algo parecido, es algo similar, pero no es original, es decir, que es falso, que es ilegítimo, que no tiene nada. Hay otras marcas, ¿no? Mike, ¿no? Que le ponen ahí algunos memes, ¿no? O Kike, ¿no? Como para figurar, pero no son originales. Si
se han dado cuenta, ¿sí? Okay. También hay productos en mujeres que también no son muy como de marco de firma, ¿sí? Pero la Biblia nos está diciendo que lo contrario a lo que tuyo es una réplica. Es algo similar o postizo. Y solamente se va a tomar del molde original para tratar de hacer réplicas a una copia. Ahora déjame decirte que el pecado, el orgullo, la rebeldía nos hace parecer una mala copia de Cristo. Es decir, mi temperamento, mi carácter, el pecado pareciera ser que, y yo pues yo soy cristiano, y otros dicen, de veras, como que no concuerda, ¿no? ¿Por qué? Porque es una mala réplica, es algo que no es genuino, es algo que está sucio, manchado. Algo que me gustó, nos estaba compartiendo en uno de los audios de estos contrastes de fe. Yo estaba pensando en esto, meditando en esto, y es verdad, muchas veces tenemos estos contrastes de fe, es decir, tenemos épocas o tiempos muy buenos en Dios, donde nuestra fe está hasta arriba, ¿no? Y donde que se me ponga el ¿verdad? Y ahorita lo sacamos a patadas, ¿no? Y de repente no nos da un bajón, así como que está frío el aire, es que está esto, y ya nada más me falta que alguien, ¿verdad? me haga un ojo más, pero ya se me desmorona todo. Hay momentos, circunstancias que pareciera ser que nos van llevando de un lugar a otro, y no es genuino lo que está en nosotros. Vamos bien hasta aquí. Ahora, estamos en este proceso de ser genuinos en nuestra búsqueda de Dios. No está hablando de esta perfección de que ahí no hacen nada, o sea, es que ahí son puros santos ahí en la iglesia, en la red, nadie hace nada malo, no. Somos pecadores que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Tenemos fallas, tenemos errores. Yo tengo fallas, yo tengo errores. Ay, el pastor, sí, porque soy más carne, ¿verdad? O hueso, no sé qué, pero Dios está trabajando en mí, como lo está trabajando en cada uno de ustedes. Vamos bien hasta acá. Entonces somos genuinos, ser genuinos en el proceso de buscar al Señor. Genuino sí y falso no, ¿sí? Pero tú eliges hasta dónde vas a llevar tu vida de fe. Y eso tiene que ver con algo muy personal, lo que tú puedes evidenciar en otros. Ahora quiero que me acompañes al libro de Santiago, donde estamos basando esta semana, vamos a estar aprendiendo juntos. Y dice el capítulo 1, verso 1, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo reciban mis saludos. ¿Para quién es Santiago? En otras versiones también se le conoce como Jacobo, ¿sí? Ahora, él empieza presentándose, yo Santiago. Ahora vamos a ver quién es él, ¿sí? Ahora ahí vamos a ver cómo llegamos a este nombre de Santiago. Pero la Biblia dice que había varios Jacobos a lo largo de la Biblia. Uno era Jacobo el hijo de Alfeo, Jacobo el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. O sea, hay varios Jacobos que se describen en los evangelios, pero este Jacobo es el hermano de Jesús, pero se le llama Santiago. ¿Por qué se le llama Santiago? Bueno, Jacobo en hebreo es Jacobo, ¿sí? Ahí aparece, ¿sí? La epístola es una variante de Santiago que surgió como una evolución de composición de Sanctus y Jacobus, ¿sí? Y al final en el español es Santiago. Es decir, a principios, cuando la iglesia empieza a expandirse en Europa, empezaban a cambiar este nombre de Jacobo. En el hebreo es Jacobus, ¿sí? Y a medida que va cambiando, en otros lugares era Jacob, en otros lugares le llamaban Diago, en otros Diego, ¿sí? En la versión en inglés le llaman James, de acuerdo a la tradición y de acuerdo a cómo va evolucionando las traducciones y todo. Y al final, cuando lo nombran santo, ¿sí? De ahí viene la composición de Sanctus Jacobus, que finalmente termina
por ser el conocemos en español como Santiago, pero la versión en inglés lo maneja como James o James. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí. ¿De dónde surge? ¿Por qué? Ahora, son datos que necesitamos saber. Ahora, al inicio del ministerio de Jesús, Santiago no creía en Jesús. Mateo capítulo 13, verso 55. Vamos a ver de dónde, quién es Santiago, porque de él vamos a aprender en estas semanas. Dice el verso 55, y se burlaban. ¿No es el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, ¿quién? Santiago, José, Simón y Judas. ¿Sí? Después de que Jesús nace, dice la Biblia que José y María otra vez volvieron a tener intimidad, y Jesús es el hermano mayor y Santiago era el menor que le seguía. Recuerda, la familia de Jesús querían hacer como una especie de intervención. Lo vimos ayer en uno de los audios. A Jesús le decían: oye, pues estás loco, estás poniendo como que en tela de juicio el nombre de la familia, y como que querían hacer una intervención, ¿sí? Para decir: bueno, Jesús, tú estás loco, hay que poner el presente de la familia, está quedando entredicho. Y Juan capítulo 7, verso 3 al 5 dice: y los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. Es decir, nosotros no nos interesa. Sí, está bien como que haces algo especial, pero nosotros no creemos en ti. Mejor vete en esta región y llévate a tus seguidores junto contigo. Verso 4, no puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían que en él. Y dentro de este grupo estaba su hermano, ¿quién? Santiago. Jesús caminó 3 años y meses en la tierra enseñando y estableciendo el reino de Dios, pero los hermanos de Jesús no lo acompañaban en el ministerio. Cuando él les hizo la multiplicación de los panes, no nos dice la Biblia que estaban los hermanos. Los hermanos estaban en su rollo, Jesús estaba haciendo la obra del Padre, pero ellos no creían en Jesús. Santiago estaba ahí. Sin embargo, escuchaba los rumores: ya oíste que tu hermano hizo aquello, y ya oíste, ay, pues este es un fanático, quién sabe, ¿qué más diría? ¿Sí? Cuando tú hablaste de Cristo a tus familiares por primera vez, ¿cómo te fue? No parece que como te dijeron, ¿cómo te fue? No, ¿cómo crees? No, tú estás loco, tú esto, ¿no? Pero al cabo del tiempo, con tu testimonio y obediencia y ejemplo, la familia empieza a: oye, puedes orar por mí. O tus amigos: oye, veo algo diferente, tengo este problema, ¿qué me aconsejas? Oye, ora por mí. ¿Qué le ha pasado? Entonces ya como que las cosas van cambiando, y a lo largo de 3 años Santiago pues también está un poco distante, pero está tratando de entender. Ahora, la epístola de Santiago fue la primera carta escrita en el Nuevo Testamento alrededor del año 50. Si nosotros nos ponemos a mirar que Jesús murió no en el año 0, sino murió poquitos años después, todavía no se escribía la Biblia, pero Santiago se abocó a escribir la primera carta. Para ese tiempo había escritos después de 20 o 30 años. Recuerda, la iglesia está en persecución, está tratando de recopilar información, recopilar datos, y Santiago está escribiendo alrededor del año 40, año 50 después de Cristo, una carta. Los evangelistas empezaron a escribirse un poco después para tratar de registrar, pero mientras la enseñanza, de acuerdo a la costumbre, era de boca en boca, ¿sí? Todo lo que Jesús, por eso decía: el que tiene oídos para oír, oiga, recuerda. Y entonces trataban de memorizar y acordarse todo lo que Jesús estaba enseñando, y lo repetían uno a uno. Vamos bien hasta aquí, ¿sí? Okay. Entonces se escribe esta carta, y algunos estudiosos cuentan que puede ser que la carta se escribió después de la muerte de Esteban, que está en el libro de los Hechos. Pablo consentía la muerte de Esteban, y es ahí donde hay una dispersión, donde hay una persecución de la iglesia, y muchos salen huyendo. Por eso el primer versículo habla que está escribiendo a las 12 tribus que están dispersas. Él está escribiendo esta carta para animarles. Cuando sale esta persecución,
se establecieron comunidades judío-cristianas a lo largo del Imperio Romano. En Alejandría, en Chipre. Por eso cuando Pablo tiene sus viajes, encontramos que está en escuela, en la casa de un talmirano enseñando, que está en otros lugares enseñando en sinagogas. No estaba en Jerusalén, sino pequeñas familias de judíos se juntaban en un lugar y estudiaban la palabra de Dios. Un maestro o un religioso iba a esos lugares y leía la Biblia o trataba de explicar. Por eso encontramos a lo largo del Nuevo Testamento diferentes sinagogas en diferentes lugares. Se establecieron a través de familias judías que se juntaron abriendo espacios. Lo que hoy sería en nuestros días lo que hacemos nosotros. Nos juntamos por familias. Venimos de dónde? No sé, de diferentes lugares de la ciudad y nos juntamos aquí ¿a qué? A escuchar y a estudiar la palabra de Dios. ¿Está bien? Sí, vamos bien hasta aquí, les estoy dando una idea. Entonces Santiago escribe esta carta para animarlo. La iglesia está pasando por un periodo difícil. Ahora, si usted ve en el índice, ¿por qué? Podrá preguntarse, ¿por qué el libro de Santiago está casi al final? Si fue uno de los primeros libros, ¿por qué no está al principio? Bueno, cuando se hace el canon, la revisión de la Biblia se ordena no en orden cronológico, se ordena de forma temática. Es decir, lo primero que se ordenan son los evangelios, los 4 evangelios. ¿Sí se acuerdan cuáles son? Sí. Ok. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después están los libros, el libro histórico, que es el libro de los Hechos. Después están las cartas paulinas, o las cartas que escribió el apóstol Pablo. Desde luego está la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, los tesalonicenses, y después están las demás epístolas. Casi al final está el libro. Ahora, en las cartas paulinas se ordenaron no de acuerdo al orden de importancia de la iglesia, sino a lo largo que era la carta o la epístola, de acuerdo a los capítulos. La epístola más grande iba primero y así al final, y hasta después colocaron la carta de Santiago. Vamos bien hasta aquí. ¿Por qué está ordenado así? Bueno, eso ya lo veremos más adelante en algunos de los cursos de introducción a la Biblia, pero así es como se ordena la Biblia, así es como se escribieron. Si Santiago fue el primer libro, ¿por qué no está al principio? Porque ya vimos que la Biblia la ordenaron de forma temática y no de forma cronológica. Por eso cuando usted la está leyendo, pareciera ser como que está desfasada en tiempos, ¿no? Porque está en orden temática y está puesta en orden de acuerdo a la importancia o a los capítulos que tienen las cartas del apóstol Pablo. Vamos bien hasta aquí. De ahí ya vamos viendo más datos acerca de Santiago. ¿Sí? ¿Qué otras cosas no sabíamos de Santiago? Su conversión se vino a definir cuando Cristo resucita. Ahora, él está en este periodo, recuerden, no creían en Jesús. Es más, le decían, mejor vete de aquí porque nos echas como que algo raro aquí, ¿sí? No te queremos cerca. Pero cuando eran las fiestas importantes y cuando sacrificaron a Jesús o él se entregó por nuestros pecados, todos tenían que convocar en Jerusalén. Ya Santiago y la familia ya tenían como que, bueno, a lo mejor Jesús sí tiene algo especial, algo de su mensaje. Cuando él muere y resucita es cuando su conversión viene. No nos describe la Biblia, pero sí nos empieza a narrar cómo es que en el libro de los Hechos ya encontramos a Jesús con sus hermanos, más bien a María con sus hermanos o sus hijos, unidos, orando. Hechos capítulo 1, verso 14. Ahorita vamos a seguir con esto, pero creo que es una introducción importante para poder comprender todo lo que vamos a ver. ¿Se recuerda? La iglesia está en un periodo de persecución. Dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Lo veíamos un poquito más antes: Santiago, José, Simón y Judas. Sí, ellos estaban ahí. Ahora, cuando Pablo se convierte en el libro de los Hechos, capítulo 9, él está en sus viajes y en uno de sus viajes está describiendo o está narrando parte de su conversión. Y
y dice que él se entrevistó primero con Santiago. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 7. Si voy rápido, ahí pueden tomarme cosas. Dice, el único apóstol, dice, luego vio a Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Es decir, Santiago estaba tomando una relevancia o una importancia ya dentro de la iglesia en Jerusalén. Estaba convencido de Jesús. Gálatas capítulo 2, verso 9, fue uno de los pilares en la iglesia en Jerusalén. De hecho, Santiago, otra vez, que vimos que en algunos lo traducen como Jacobo, pero aquí está Santiago, Pedro y Juan. ¿Se acuerdan quién era Pedro y Juan? Los discípulos que estaban con Jesús. Santiago no formó parte de este equipo, sino él fue más adelante. Quienes eran considerados, ¿qué? Dalo conmigo, ¿qué eran considerados? Pilares de la iglesia. Santiago era un miembro importante de la iglesia en Jerusalén y era considerado uno de los pilares importantes de la iglesia. Reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí. Bernabé es el que está acobijando a Pablo cuando está en esta transición de conocer al Señor. Alguien toma a Pablo y es Bernabé quien le está enseñando y después lo envían. Ellos reconocen, Santiago, Pedro y Juan, que Dios le había dado un don a Pablo y Pablo se embarca para hacer diferentes viajes misioneros y establecer iglesias. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Es decir, Pablo ya estaba alcanzando a los gentiles y mientras ellos estaban trabajando con el pueblo de Israel, con los judíos. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ese es Santiago. ¿Sí? Bueno, esa fue la pequeña introducción a Santiago. ¿Okay? Verso 1, ¿tiene tiempo? Sí, vamos bien de tiempo, ¿sí? Santiago 1:1 dice, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Ahora, Santiago no tiene la necesidad de presentarse como el hermano de Jesús. Él no tiene la necesidad de usar como que el charolazo, ¿verdad? Pues yo soy de los cercanos, ¿verdad? Yo soy como de los familiares, de los parientes, como que tengo mayor prestigio. No, él no necesitaba hacerlo. Él ya había tomado la posición y la gente reconocía quién era Santiago, uno de los pilares de la iglesia. Así es que Santiago no tiene necesidad de usar como que esta familiaridad o este charolazo, pudiéramos decir, ¿verdad? Yo soy el hermano y no. Él tiene esta preocupación. Pero puede reconocer en esta carta que él es esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es bien importante. Porque recuerda, los judíos están dispersos. Hay una persecución. Y hay otros que están en esta lucha si Jesús realmente es el Hijo de Dios o no. Hay otros que solamente creen en Jehová. Hay otros que creen solamente en Dios y nos basta. Santiago, al tener esta autoridad dentro de la iglesia, escribe y se presenta a sí mismo como esclavo no solamente de Jesucristo, sino también de ¿quién? De Dios, atribuyendo la importancia tanto a Dios como a Jesucristo. Y él dice, yo no soy alguien más importante, yo estoy siendo obediente, yo no tengo ninguna posición o postura, no tengo esta familiaridad, pero sí me considero esclavo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Para nosotros tendría que ser el mismo sentir en nuestro corazón, que nosotros solamente pudiéramos considerarnos esclavos, es decir, servidores de Dios y del Señor Jesucristo, en el área en donde nosotros estamos o nos podamos desarrollar. Que tú puedas evidenciar esta parte. Yo no tengo derechos, yo no tengo por qué pelearme, yo no tengo por qué ganarme el favor con alguien. Yo solamente estoy sirviendo a Dios y sirviendo a Jesucristo. En esta área donde yo estoy, puedes servir en tu casa, puedes servir en el taller, en la oficina y en todos lados. Y puedes servir a quién? A Jesús. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí?
Entonces él se presenta de esta forma. Al considerarse esclavo no tiene derechos, tiene la disponibilidad del tiempo, muestra obediencia y muestra humildad. El versículo 1 dice que está dirigida esta carta a las 12 tribus y a los creyentes que están dispersos. Este sentir de que tiene Santiago es el mismo sentir que tiene Jesús, preocupado por toda la nación de Israel. No vas a encontrar en las epístolas de Pablo que se dirija directamente a las 12 tribus. Las cartas van dirigidas a una iglesia en particular, en este caso Éfeso, la iglesia que estaba ahí en Filipos, la iglesia que estaba en Tesalónica, pero Santiago está dirigiendo esta carta a las 12 tribus y a aquellos judíos que salieron huyendo por la persecución para tratar de animarles. Lo segundo que vemos que la carta lo está dirigiendo a los creyentes, a estas personas que fueron dispersas por la persecución. Recuerda que en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, como se le conoce, empezó a experimentar gran mover del Espíritu de Dios y el poder de Dios. Había milagros, había sanidades. De repente la iglesia pasó de ser 120 a ser 3000. Dice la Biblia que atendían las necesidades de las personas, las viudas, pero empezaban a tener conflictos, problemas, y entonces cuando llaman a estas 6 personas llenas del Espíritu para atender las mesas, la distribución diaria, y ellos ocuparse de estudiar la palabra de Dios. En ese momento es cuando Pablo surge. Y es cuando empieza a azotar la iglesia, empieza a llevar a la gente de sus casas, las sacaban y las metían a la cárcel, y él consentía la muerte de ellos, y él estaba apresando tanto a hombres como mujeres y destruía familias. Ahora, ¿te puedes imaginar cómo los judíos salen de ese lugar? Algo similar sucede hoy en día en diferentes partes de nuestra nación. Diferentes regiones donde el narcotráfico y la violencia está haciendo que las personas abandonen su casa, su hogar, sus tierras. No les interesa, están dejando parte de su herencia, lo que les costó construir, y están saliendo. No me importa, pero quiero preservar la vida. Ellos están haciendo algo similar, fueron dispersos. Y encontramos a mucha gente desplazada, encontramos a gente que está en Ucrania con la guerra dispersa. Cuando empezó este asunto, un montón de gente saliendo, pero cerraron la frontera a los hombres para que se quedaran a pelear. Sin embargo, están tratando de huir. Esto está sucediendo con los creyentes que están dispersos. Había judíos que se habían quedado en diferentes lugares, regados por todos lados, pero los que estaban ahí cerca de Jerusalén fueron dispersos por la persecución. Y esta carta está dirigida a ellos para darles aliento. Este es el mismo corazón que tiene Jesús por su nación, por el pueblo, por cada uno de nosotros. Darnos aliento. Vamos bien hasta aquí. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. El verso 2 dice: amados hermanos, después de que Santiago se está presentando, está hablando estas palabras de ánimo. Lo segundo que dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. No está diciendo que tú debes de reírte de los problemas, porque a veces nos quedamos con ese versículo, ¿no? y distorsionamos, o se distorsiona mucho este versículo. Tú alégrate y ríete de los problemas. Oye, si estás pasando una enfermedad, no te vas a reír. Si estás pasando un proceso difícil, como que no es para alegrarse y para gozarnos. Pero viene más adelante la razón por la cual podemos hacerlo. Pero dice Santiago, cuando enfrenten problemas, es decir, los problemas en la vida no los vamos a poder evitar, pero sí vamos a poder aprender de ellos.
Sí vamos a poder sacar ventaja de los problemas. La idea no es fingir ser feliz, ¿sí? Sino que uno va a enfrentar el dolor, pero debemos tener una perspectiva correcta. ¿Cuál es el gozo que podemos tener en medio de la prueba? Que hay promesa de Dios, que Dios está con nosotros, que Él no nos va a abandonar, que Él no nos va a dejar, que Él está a nuestro lado para acompañarnos, que no es que nos va a aventar y ahí arréglatelas, no, Él está con nosotros. Pero debemos darnos cuenta que todos vamos a enfrentar problemas. Si tú no tienes, yo te paso unos. Sí. Yo te comparto algunos. Las pruebas, los tiempos difíciles pueden enseñarnos paciencia. Las pruebas no producen fe. Quiero que tengas bien claro esto. Las pruebas, diga conmigo, las pruebas no producen fe, pero sí la prueba. Parece trabalengos, ¿verdad? Las pruebas no producen fe, pero sí la prueba. Sí la ponen a prueba nuestra fe en medio de los problemas. Vea la diferencia. Sí. Las pruebas pueden ser usadas para fortalecer nuestra propia fe y anclarnos en Dios. Ahora, ¿cuál es la tendencia natural del hombre cuando nos vemos en dificultades? Lo primero que va a salir es echarle la culpa a alguien más. Tengo problemas, es que me dijeron que se debe resolver esto bien rápido. Pues, el pastor que me dijo y esto y el otro. Los segundos que renegamos de Dios, ¿dónde estás, Dios? No que eres justo y mírame lo que está pasando. Es nuestra tendencia natural. Somos propensos a murmurar. Esa es nuestra tendencia natural. Santiago capítulo 1, verso 4 dice, así que crezcan, pues cada vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. El verso 3 dice, porque ustedes saben, Santiago 1:3 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse. Este versículo está muy ligado al versículo 2. ¿Por qué podemos gozarnos? Porque al final de la prueba, la constancia tiene oportunidad para desarrollar nuestra paciencia y nuestra fe. Y por eso puedo gozarme y decir, Señor, gracias por la prueba, porque me hace estar confiado, firme, anclado en Cristo Jesús. ¿Nota la diferencia? No es de que, pues ahí dicen que tienes que alegrarse, pues no es así. Los problemas nos van a ayudar para perfeccionar nuestra fe, ponen a prueba nuestra fe. Pero dice la Biblia, una vez que ha acabado todo, podemos estar firmes. Cuando estás en esos tiempos o en esos procesos difíciles, cuando estás en una presión y todo, qué difícil es ser amable con alguien, ¿cierto o no? Digamos yo. ¿Sí o no? Sí, estás en un problema, estás en una dificultad y tienes que ser amable con alguien. Híjole, qué difícil. Ahora, si te toca hacer trámites, cualquier trámite, tienes que hacer cola. ¿Sí? Y tal vez no te atiendes muy rápido y estás ahí como que ya estás, estás a punto de explotar. O si vas en tu auto, ahí en la calle, y tú dices así como que ya nada más tienes que se te atraviese, ¿verdad? Como nos cuesta ser amantes cuando estamos en estos momentos de prueba. Es ahí donde la paciencia necesita probarse, la constancia, ¿sí? Porque esa es una forma natural, es un proceso que vamos avanzando y el Espíritu Santo es el que nos va a llevar para poder parecernos y desarrollar este carácter. ¿Qué Jesús oró? ¿Qué hizo Jesús? Dice la Biblia que Él oró de esta forma: no te pido que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. Para dice Jesús, en el mundo vendrá aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En la oración que Jesús hace, hubiera sido más fácil, Señor, que no tengan problemas, Padre, apártalos, ¿no? Casi como que llévalos a la montaña, oye, que nada les pegue el aire, oye, no. Dice Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de la maldad, de lo que nace en el corazón, de estas cosas que no son genuinas de Dios. Es lo que Dios ha depositado en nosotros, tiene que evidenciar. Pero los problemas, las dificultades, el estrés, la vida misma, están provocando una mala copia de Cristo en nosotros. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Y ahí surge esta comparación. No que eras cristiano, no, los cristianos no son así, no responden, no hacen, no, todos somos así. Sí responden y hacen todo, ¿sí? Se echan sus 2, 3 momentos ahí colorados, ¿no? Y todo este rollo. Pero nosotros decidimos qué tan genuinos somos en nuestra búsqueda de Dios para que eso que está de Dios pueda salir y no tener estos contrastes de fe. Vamos bien hasta aquí. ¿Cómo oramos cuando estamos en estas dificultades? Oramos para que se resuelvan las cosas, ¿cierto o no? Señor, resuelve esto, apresura los trámites. Señor, danos esta gracia y danos esto y danos el otro. Y estamos orando de esa forma. Y parece que no se mueven las cosas. A veces se regresan, ay, no, a lo mejor estoy orando mal. Pero nuestra oración debería ser, Señor, dame fuerzas para soportar con paciencia la dificultad que estoy atravesando. ¿Qué es lo que quieres enseñarme a mí? Y estoy apelando a la voluntad de Dios. Estoy pidiéndole, Señor, ayúdame en este proceso. Tal vez no la pueda librar, tal vez me cuesta trabajo, pero necesito de todo. Necesito de tu favor, necesito de tu gracia. Y lo tercero es que debemos aprender a ser pacientes. Dios no nos va a dejar solos con el problema. Él va a permanecer cerca de nosotros para ayudarnos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces vemos que Santiago nos está enseñando esta vida práctica para poder ser genuinos, pero tenemos que hacer el trabajo nosotros, buscar en Dios esta transformación de cambio en nuestra vida. Santiago le tocó una etapa tal vez complicada y difícil, desde no creer en Jesús y a convertirse en un pilar fuerte de la iglesia. ¿Cómo sucedió la transición? ¿Cómo fue? O sea, tuvo que aprender y soportar. Tal vez él fue testigo cuando clamaban a Jesús, cuando lo estuvieron lastimando y flagelando. O sea, es mi hermano, mi carne, ¿no? O sea, de alguna forma te quejas, te duele. Pero al final de la resurrección él puede aceptar la obra de Dios en su vida y se convierte en un pilar fuerte para la iglesia. Para mí eso es algo sorprendente. Eso es un cambio, es algo de buscar, de ser genuino, ¿sí? Buscar que estas cosas que están tapando y todo, pues al final podamos desarrollar y ser un pilar para la iglesia. La pregunta para nosotros es, ¿estamos en esa búsqueda, en ese proceso? Tal vez te has preguntado, yo quiero ser un pilar fuerte de la iglesia, ¿estoy haciendo algo para ser pilar fuerte de la iglesia? ¿O estoy dejando, no, hay que probar, no, hay que el pastor, ahí se haga buenas, no, es su rollo, es su bronca, Dios le llamó y hay que se las vea? No, el trabajo es de todos nosotros como iglesia, porque la misión es preparar a otros para que conozcan al Señor. Y el trabajo mío es entrenarles a ustedes junto con mi esposa para que ustedes puedan compartir a otros de ese Dios genuino que está en nosotros y que Él desea y podamos dar la luz a los demás. ¿Ok? Me gustó esta frase: ser genuino no significa perfección. ¿Sí? Es alguien que busca lo puro y lo verdadero. Cuando hablamos de ser genuino, no estamos hablando de ser perfectos.
No es esta postura, no es esta carga. Estamos siendo genuinos en la búsqueda del Señor, en lo puro, en lo verdadero, en lo que enseña su palabra. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Santiago capítulo 1, verso 5 en adelante. Si necesitan sabiduría, ya vemos que debemos de enfrentar problemas, ya vemos que necesitamos tener paciencia y orar tal vez de forma diferente, pero ahora en el verso 5 nos está enseñando, quiero que vayan viendo la secuencia. Él está con todo su corazón hablando a las 12 tribus, a la gente que está dispersa, que está pasando persecución, que está pasando problemas, que no le está pasando nada bien. Y Él está esforzándose para traer aliento a esas vidas, a esas personas. Por eso está diciendo, tengan paciencia, su fe se está poniendo a prueba, pero si necesitan algo más, dice el verso 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios generoso, Él se la dará y no los reprenderá por pedirla. Pareciera ser que cuando le pides algo a Dios es que te va a regañar y te va a condicionar algo, es cierto. Las promesas de Dios tienen que estar ligadas a una obediencia nuestra. Pero no te está diciendo, si tú haces lo que no es así. Si dejas de hacer, te quita. Ese no es Jesús. Él no juega a darte y a quitar. ¿Sabes? Cuando tienes, cuando mis hijos tal vez estaban chicos, pues jugando con ellos, pues les daba la tsunami y te la quitabas y ahí nos hacían repelar. Al final te lo ves. Pero Dios no es el desafío. Dios no trabaja así con nosotros. Si dice Santiago, pídele a Dios la sabiduría que necesitas. Tal vez para ese momento difícil no necesitas sabiduría, pero necesitas gozo. Pídele al Señor gozo, que Él te la va a dar. A lo mejor necesitas, Señor, dame de esa paz que en este tiempo, dame la templanza que necesito. Pero aquí Santiago les dice, piden sabiduría. No solo habla acerca de conocer las cosas, del conocimiento, sino la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. ¿Cuántos necesitamos eso? Yo necesito eso. ¿Sí? Aprender a tomar las mejores decisiones en los momentos difíciles, y para eso se requiere sabiduría, la sabiduría de Dios. Ahora, aquí está la clave de esto que estamos diciendo. Este es el cierre de esta parte, de esta enseñanza. Santiago capítulo 1, versos 6 al 8. Pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en quién, en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como la ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Es decir, tú te vas a acercar a Dios, tienes que tener la fe. Tienes que creer que Dios va a hacer las cosas. Tienes que asegurarte que mi confianza está puesta en Dios, en sus promesas, en su palabra. Esto es lo seguro. Señor, tú has sido fiel conmigo en esta área. Yo he experimentado la sanidad de Dios. Gracias a Dios que tenemos mucho tiempo. Yo tengo muchos meses de no enfermarse, gracias a Dios. Y puedo decir, Dios es el que me sana, porque lo he experimentado. Hace años que empecé a tener problemas de taquicardias y todo. En una noche orando, Dios me sanó. Las taquicardias pararon. Y después de 3 meses volvieron a dar. No que Dios funcionó. Pues sí, pero Dios me dijo, ahora te toca a ti cuidarte. O sea, yo ya hice mi trabajo. Sí, bájale un poquito a esto, bájale un poquito a esto. Sí, ya el azúcar ya tomo más cabano, ¿verdad? O sea, ya voy echándole más verduras, voy echándole un poquito más. ¿Sí? Porque ahora me toca a mí esa parte. ¿Sí? Pero dice Santiago, pero cuando pidan a Dios algo, no duden de hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema de muchos? Que le agregamos cosas a la palabra de Dios. Es decir, para atraer la buena suerte, o sea, pues pégate ahí unas hojas de sábila o no sé qué cosa, ponle un listón ahí para espantar las malas vibras, ¿no? Pero sin embargo Dios dice,
yo voy a cuidar tu vida, yo te voy a resguardar, yo voy a reprender al devorador, pero por si acaso, vamos a ayudarle a Dios. No creo en Dios, no. Un pastor americano, Wayne Myers, estaba orando y no tenía nada que comer y decía: Señor, pues envíanos algo para comer, estamos padeciendo, estaba en la sierra. Y cuando abre la puerta, pues ve ahí una gallina destazada con un montón de cosas, y lo que hace, la levanta: Señor, gracias, porque ahora vamos a hacer caldo de gallina, si ya tenemos la provisión. No le interesó si le echaron o no le echaron, sino Dios, él transformó. Aquí está la provisión de Dios. Pero no, vamos a ¿qué vamos a hacer? Pues préndele una veladora, o a ver qué dice. No. O confiamos en Dios o no confiamos, porque la verdad está que dividida, y somos que inestables. ¿Dónde está lo genuino ahí? Pareciera ser una réplica o una copia. Sí estamos agradados de Dios, pero como que a veces nos tambalea el enemigo, el mundo nos llama y esto y el otro, pues hay que echarnos algo, ¿no? Verso 7, ¿sí? Por eso te decía, estos versículos son bien claros, ¿sí? Ya hemos visto cómo Santiago está hablando. Verso 7, esas personas, léalo conmigo, esas personas no deberían entre Dios y el mundo, y son en todo lo que hacen. Wow. Ahora, ¿qué carta de ánimo les está con Santiago, no? Están en los problemas, están en las dificultades, y él les está diciendo: y el único que nos puede ayudar es el Señor. Nuestra única confianza está en el Señor. Si tú estás buscando que alguien te apadrine, que haga algo, tu lealtad está dividida, estás esperando que alguien más haga no, Dios va a suplir, Dios va a ayudarte, Dios te va a perfeccionar, Dios te va a firmar. Pero dice, esas personas que están inestables e inconstantes, ni siquiera deberían esperar nada del Señor. Wow. Porque muchos a veces, personas, oyes y no reciben, y tú solamente miras su vida y le dices: ¿cómo te digo? Si estás viviendo mal, si estás haciendo las cosas al revés, si no estás en orden con el Señor, si estás poniendo estas cosas y estas cosas, Dios tiene que ordenar nuestra vida. ¿Con qué finalidad? Pues mostrar lo genuino que hay dentro. Vamos bien hasta aquí. Ahora, ese versículo es de los versículos tal vez más fuertes y más de confrontación que podemos leer en el Nuevo Testamento. Verso 8 dice: su lealtad está dividida. Es una persona que es inestable, es una persona que es inconstante, es una persona que se deja mover o envolver por las emociones, es una persona que está hoy sí, mañana no, es que me gusta, no me gusta, es que quisiera, sí. Es como si le dijéramos: yo quiero a Dios de esta forma. O sea, quiero que Dios encaje en mi vida, pero bajo mis términos. A esto no me gusta, pues ya no lo hago. Es que ya no hago eso. Hola. Ahora, Santiago está diciendo: su lealtad está dividida. Les está animando: si tú estás batallando con esto, regresa al Señor y ponte estable en una vida constante en el Señor. Porque esas personas no deberían de esperar algo, están tratando de recibir algo de Dios, pero están mezclando estas cosas puede ser idolatría, puede ser rebeldía, con pecado, qué sé yo. Y una mente inestable siempre va a dudar de la palabra de Dios y usará la Biblia como consejo de alguien, y eso le da la opción a desobedecer. Cuando la palabra de Dios se convierte en una opción más, a ver, voy a escuchar qué es lo que dicen mis amigos alrededor, puedo escuchar qué me dice un consejero, sí, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Cuando la tomo como un consejo más, pues yo tengo la opción de obedecer o no obedecer. Eso es llevar una vida en vez de alejar al Señor. Eso es llevar una vida, la palabra es cínica. Ay, qué fuerte.
Usted es alguien que trata de aparentar, vivir en algo cuando realmente está haciendo lo contrario. Es una falsedad. Sería una mala réplica de lo que es ser un hijo de Dios o un cristiano o un creyente. Somos cristianos porque creemos en Jesús, porque abrazamos su palabra, sus enseñanzas, pero estamos en este proceso. Yo quiero que no se vaya con el pastor, ya me dijo esto, pero sí podamos examinar nuestra vida. Por eso le decía, esta carta, una vida genuina, nos tiene que llevar a diagnosticarnos a nosotros y mirar cómo estamos delante de Dios. ¿Qué tan genuino es nuestra vida delante de Dios? Y si estamos en esta búsqueda de lo puro y lo verdadero de Dios, Dios va a sacar todo lo que está mal en nosotros para poder hacer que la vida que hay dentro de nosotros, que es de Dios, del Espíritu, pueda ser bendición para algunos. ¿Está bien? Así es que Santiago está animando a estas personas, está animando a los clientes. No se desanimen, no vean las situaciones, todos pasamos por eso, pero confíen en Dios. Necesitas algo, pídele al Señor, Él va a estar contigo, Él te va a ayudar, Él va a fortalecer. Y Él está diciendo, tengan cuidado, ustedes que viven lejos, ustedes que están distantes, dispersos, no solamente a lo largo del territorio, sino dispersos en tu relación con Dios. Asegúrate que tu lealtad esté correcta en Dios. Ahora, esto es algo bien importante. La lealtad al Señor tiene que ver con Él. Es con el Señor, es con Dios. Dios te puso en esta iglesia para aprender de Dios. Pero jamás nosotros vamos a decir, tú tienes que ser leal. Si la Biblia dice, en el lugar donde estás, sirve y sé bendición. Sé bendición y sirve en el lugar donde Dios te puso. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? No hacemos como que no somos un club de miembros. O sea, no hacemos que firmes una solicitud de inscripción. Te pedimos tus datos para mantenerte informado de las actividades que hay en la iglesia. Te compartimos los devocionales, algunas necesidades que hay para que nos ayudes a orar. Pero no estamos en esta parte de aumentar la membresía. Y bueno, cuando vas a estas tiendas de cadena, bueno, pues ahora vas a renovar tu membresía al año, ¿no? Pues ya te toca acá. No es así. Pero Santiago está diciendo, si ustedes tienen su lealtad dividida para con el Señor, asegúrate de estar en el lugar correcto por los motivos correctos. Busca al Señor, sé genuino en tu búsqueda. Y mientras lo haces en el lugar en donde estás, sé bendición, ¿sí? Y sirve al Señor con todo tu corazón. Santiago se presenta, yo Santiago, siendo siervo, siendo esclavo de Dios y de Jesucristo. No tengo opinión, no tengo mayor rango, solamente quiero amar lo que Dios ama y servirle con todo el corazón. Si eso nos está enseñando Santiago, su palabra, pues hagámoslo también nosotros. ¿Por qué hacemos todo esto de quitar y poner? Amamos la iglesia, amamos la obra de Dios, amamos lo que Él hace y queremos que más personas puedan conocer también a ese Dios que cambió nuestro camino, que nos dio otra oportunidad, que nos dio un chance, que todavía no nos dijo, pues ya te quiero hacer mi presencia, no, quiero que hagas algo todavía con tu vida. Y Dios puede darte esta segunda oportunidad, este segundo chance para hacer bendición para ti.